Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Puertas Abiertas. En este episodio vamos a hablar de un tema que me encanta porque une lo energético con lo emocional, con lo decorativo, que es el color. Y no hablo del color simplemente desde cómo lo usamos o cómo lo vemos o cómo lo aplicamos en nuestra casa, sino como una herramienta y una herramienta que nos ayuda a atravesar diferentes emociones a lo largo de nuestros días y a lo largo también de nuestras vidas. Y cómo en nuestros hogares afecta muchísimo a cómo nos sentimos y a cómo también lo habitamos. Pensémoslo de esta manera, cómo el color está tan asociado a todo que cuando tenemos un mal día decimos que tenemos un día negro y cuando nos va bien decimos que la vida parece color de rosas. Eso podemos trasladarlo no solo a las emociones, sino también a los espacios que habitamos. Pero la verdad es que el color a mí no siempre me fascinó. No es que les voy a contar que desde que era chiquitita yo ya miraba cómo los colores afectaban lo que nos rodeaba. La verdad es que nada que ver, sino que con el paso del tiempo, a una medida que me empecé a dedicar a la decoración, no solo en mi propia casa, sino también a trabajar en espacios de otras personas, es cuando empecé a comprender cómo cada uno lo ve y lo siente de manera diferente y cómo esto puede ir ajustándose y adaptándose para que todos nos sintamos mejor en nuestros propios hogares. Y ahí empecé a explorar un poco más, a tratar de aprender y a interconectar todo esto de cómo el color va asociado a lo que vemos, a la psicología, a la cultura también, a las experiencias pasadas de cada uno y cómo todo eso va uniendo, se va uniendo para que cada uno tenga su propia percepción, sus propios favoritos, sus propios que no le gustan y cómo todo eso podemos usarlo en nuestro día a día. Y si bien les estaba contando que mi relación con el color no es desde siempre, sí tuve un paso por la Facultad de Diseño y Comunicación Visual antes de estudiar publicidad, que es lo que yo finalmente terminé estudiando, y me acuerdo específicamente de una clase de arte donde hablábamos de Kandinsky. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora? Porque en realidad tiene una frase muy linda que lo que él dice es que el color usado con intención es un medio para influir directamente en el alma. Y eso me parece que aplicado a los hogares es súper importante. Otro dato interesante es que él solía asociar los colores con un sonido, con una vibración, con una emoción. Y aunque es un tema que me encanta, todavía me considero una persona bastante cautelosa con el uso del color, si bien me he ido animando un montón con el paso de los años. Pero sí quiero, con este podcast, invitarte a pensar cuál es tu relación con el color, porque yo creo que ahí, en esa unión entre lo que nos hace sentir y el placer que nos da mirarlo, es donde radica la magia para aplicarlo en nuestros hogares. Entonces, toda esta introducción es para contarte que en este podcast te voy a ir mencionando algunos detalles del color que a mí me parecen súper interesantes, pero no desde este color es cálido, este es frío o este está más o menos saturado, sino más desde el lado de las emociones. Tampoco traigo fórmulas mágicas, pero sí lo que quiero hacer es invitarte a pensar, ¿qué colores te están hablando hoy? Y pongo foco en el hoy porque esto va cambiando con el tiempo y es parte también de este proceso de vida que todas vamos evolucionando y también está bueno que no seamos las mismas que ayer. Que el color favorito haya cambiado con el tiempo no es algo malo, sino que demuestra simplemente que nosotras fuimos evolucionando y que los colores que más nos gustan o menos nos gustan fueron evolucionando y cambiando con nosotras también. Y a veces en nuestra vida necesitamos más energía, en otras oportunidades necesitamos más serenidad. Lo importante es que tengamos en cuenta cómo nos sentimos, que podamos autoconocernos, que ahí también radica la clave de todo, y que podamos tomar elecciones conscientes para quiénes somos nosotras en este momento. Porque cuando hacemos algo así, que sería elegir con autenticidad, eso se nota y pasa a ser el espacio que nos rodea un reflejo de nosotras mismas. Y este tema de la autenticidad es re importante porque vemos muchas veces que al día de hoy, más que nada con Pinterest y con Instagram, como que las casas todas se parecen y que los colores que se usan son todos bastante similares. Y también se piensa quizás que ese es un mal de esta época, pero en realidad siempre fue así. Siempre que las personas no se dedicaron a buscar genuinamente lo que les gustaba, todo parecía más uniformado. Antes se daba, por ejemplo, cuando todas las personas iban y compraban los mismos muebles de algarrobo para la casa.
No existía Instagram, pero la persona que no conectaba tanto con su hogar iba a comprar esos muebles súper funcionales y todas las casas estaban como uniformadas. Ahora eso pasa mucho con lo que vemos en Instagram, con lo que vemos en Pinterest y también con los colores que elegimos. Por eso yo quiero volver a invitarte a pensar qué colores te están hablando para que veas cómo podés aplicarlos. Y quiero contarles un ejemplo que para mí fue súper ilustrador sobre el uso del color. Hay un libro que leí no hace tanto que me cambió mucho la cabeza, que se llama Las formas de la alegría, de una autora que se llama Ingrid Fettel-Lee. Ella en realidad habla de 10 maneras distintas de alegría y lo que me gusta es que hay tanto, ella lo que dice es que al día de hoy hay tanto mirar hacia adentro para encontrar la alegría y el bienestar, pero que muchas veces se nos olvida que el entorno, que lo que nos rodea, también afecta y mucho. Entonces identifica 10 formas que encontramos en el entorno que afectan directamente en nuestra alegría. Ella, por ejemplo, habla de la abundancia, habla del juego y habla de la energía. Y dentro de la energía es donde encontramos el color y la luz. Uno de los ejemplos que ella menciona en el libro, que a mí me gusta mucho, es el caso de Tirana, que es la capital de Albania. Lo que cuentan es que allá por el año 2000 la ciudad era muy gris, tenía muchos problemas también de violencia, de delincuencia, y que el alcalde, que se llamaba Edi Rama, un día empezó una campaña y empezó a pintar todos esos edificios tan grises de colores vibrantes. La ciudad se levantó un día para encontrarse un edificio en una esquina muy emblemática de un color naranja estridente. De esta manera empezaron a pintar de a poco distintos edificios y eso fue cambiando por completo no solo cómo lucía la ciudad, sino también cómo se sentían los habitantes en esa ciudad. El alcalde era un artista él mismo y cuando había querido transformar la ciudad, se había encontrado con que no tenía suficiente presupuesto. Entonces por eso eligió el color, que para mí es una de sus grandes características, que podemos hacer cambios importantes con poco, y por eso de a poquito fueron llegando cada vez a más calles y cada vez a más personas, transformando así lo que veían todos los días. Y lo que pasó fue sorprendente porque el color trajo a la ciudad la sensación de más seguridad, la sensación de mayor limpieza. La gente ya no quería ensuciar esa ciudad tan linda y colorida. Cuenta, por ejemplo, un ejemplo que caminando por una calle veían a las personas de los comercios sacando las rejas y en realidad no se había hecho nada en pos de disminuir la violencia. Simplemente el color estaba haciendo que las personas se sientan y se comporten también de manera más segura. Y eso me lleva a preguntarme, ¿es posible que toda una comunidad se transforme simplemente por el color? Y por un lado creo que sí, por otro lado también creo que no, porque todos tenemos distintas formas de vincularnos, pero hay patrones que claramente se van repitiendo. Karen Haller, que es otra autora que tiene un libro que se llama The Little Book of Color, explica que hay 3 maneras en las que todos nos relacionamos con el color. La primera es a través de las asociaciones personales, los que son nuestros propios recuerdos, nuestras propias vivencias. La segunda, que a mí me parece que es súper importante, que muchas veces no sabemos ni por qué, que es la cultural, ¿no? De lo simbólico, lo que aprendimos, lo que ya nos rodeó. Y también a través del impacto psicológico, que ahí sí entra cómo nos sentimos o cómo cada color afecta a cada uno según sus propias percepciones. Esa mezcla entre lo personal y lo psicológico hace que cada uno vea los colores de una manera, pero por otro lado también lo cultural juega un factor muy importante, haciendo que todos sintamos más o menos, en algunos casos, algo parecido. Por ejemplo, en mi caso, con el paso de los años, noté una gran afinidad con el color celeste. ¿Dónde he usado el celeste? Al día de hoy, por ejemplo, lo tengo en un empapelado en mi escritorio, lo usé por muchos años en mi local y lo mostré infinidad de veces, pero lo más llamativo de todo es la relación que encontré hace poquito entre el dormitorio de mis hijas al día de hoy y mi dormitorio de mi infancia-adolescencia. Estaba mirando fotos y encuentro una foto de mi hermana y mía sentadas en la cama y atrás se ve el empapelado que yo tenía en ese momento, que no es que me había olvidado que era ese, pero no lo había pensado, que es celeste con florcitas hasta media altura y toda la parte de arriba es blanca,
también con unas pequeñas flores. Al día de hoy, después de varios cambios, el dormitorio de mis hijas tiene pintado celeste hasta media altura y blanca la parte de arriba. Me reí sola porque sin darme cuenta había generado un paralelismo entre lo que ya me había gustado en alguna época de la vida y lo que me gusta ahora. Y esto no es que está ni bien ni mal, simplemente es. Y mi relación con ese color, que también demuestra mucho playa, cielo, también es un color que está asociado a un bebé varón, por ejemplo, pero es un color que a mí siempre me gustó mucho y que claramente en ciertas épocas de mi vida lo vuelvo a utilizar porque me hace bien, me trae lindos recuerdos y me llena de emociones positivas. Y esa también es una de las cosas más interesantes del color, que no tienen una única lectura. Así que te invito a pensar, así como te conté mi historia, que pienses también en la tuya. ¿Qué colores te han atravesado a lo largo de los años? ¿Cuáles te gustan más? ¿Cuáles menos? ¿Por qué? ¿Cuáles te traen esos recuerdos que te gustaría volver a vivir? Y para ir cerrando, te voy a compartir 3 consejos prácticos si estás en este proceso de tener que relacionarte de otra manera con el color y elegir nuevos colores para lo que te rodea. El primero es, si además de todo esto que escuchamos estás trabada porque no lográs identificarlos, es simplemente que te fijes qué es lo que ya a vos te gusta. La manera más sencilla es abrir tu vestidor y ver cuáles son los colores que más usás, o fijarte esa prenda que tanto te gusta, esa camisa que tiene un estampado, ese pañuelo que tiene un floreado, y tratar de fijarte en esa combinación cuáles son los colores que predominan y cómo podés trasladar eso a otros aspectos de tu vida. Si no es en tu vestidor, fíjate, ¿hay alguna foto que te guste mucho? ¿Hay algún paisaje? ¿Hay alguna película? ¿Qué colores están ahí? ¿Es una foto de la playa donde vos ves los colores más celestes, azules y amarillos? ¿O es una foto de un paisaje donde predominan los naranjas, los verdes y los marrones? De esa manera podemos ir identificando qué es lo que nos hace sentir mejor, qué es lo que más resuena con nosotras mismas y de esa manera ir decantando cuáles son los colores que más nos puede gustar usar. En segundo lugar, también tener en cuenta que así como están los colores primarios, también están los colores primarios desde el punto de vista psicológico, que en realidad es sumarle al rojo, amarillo y azul un cuarto color que sería el verde. ¿Y por qué está bueno conocerlos? Porque de esta manera podemos entender un poco las sensaciones que cada uno de estos colores nos hacen sentir. Por ejemplo, el rojo nos afecta físicamente, aumenta el ritmo cardíaco y acelera la percepción del tiempo. El amarillo nos afecta emocionalmente porque impacta el sistema nervioso y genera estímulo. El azul nos afecta mentalmente, nos trae calma, claridad y favorece la concentración. Y por último, el verde lo que representa es el equilibrio, está justo entre cuerpo, emoción y mente, es como la armonía. Me parece que está bueno saber estas sensaciones para que podamos aplicarlas porque no es lo mismo estar eligiendo un color para un dormitorio que para un escritorio y teniendo en cuenta esta información vamos a elegir un color más acorde a lo que queremos vivenciar en ese espacio en particular. Y en tercer y último lugar, una regla súper sencilla, pero cuando tenemos que aplicar el color en nuestras casas nos ayuda un montón, que es la regla del 60-30-10. ¿Qué significa esto? Aplicar el color más neutro o el que queremos que predomine, que en general es un neutro, en un 60%, después un color que tenga cierta importancia pero que no nos sature tanto en un 30% y dejar el 10% para el color del acento. A mí me gusta esta regla porque en general muchas veces no nos animamos al uso del color en casa porque también cambiar las cosas en nuestros hogares suele requerir presupuesto, suele requerir inversión al menos de energía. Entonces muchas veces no nos animamos a tanto. Y con esta regla del 10% podemos usar ese color que tanto nos gusta, pero que quizás nos da un poco de miedo usar, en un color en una obra de arte o en un objeto decorativo o en los textiles. De esta manera nos animamos, pero no nos cansa tanto y también la inversión de recursos, de energía que implica, no es tan alta. Y quiero cerrar con una frase de este libro que les mencionaba, que se llama El pequeño libro del color, que dice que, así como nos dicen que nos vistamos y que actuemos para el trabajo que deseamos,
¿Por qué no rodearnos de los colores que reflejan la alegría que queremos sentir? Y esto no significa que tengamos que ir por la vida vestidas de arco iris, sino que simplemente nos tomemos un ratito para pensar aquellos que realmente nos representan, aquellos que nos hacen sentir bien y de esta manera seamos mucho más auténticas con nosotras mismas. Incluso si sos una persona bastante fanática de los tonos neutros como yo, siempre hay un poco de color en cada una de nosotras. Te propongo que lo busquemos y que logremos expresarnos a través de ellos. Nos vemos en el próximo episodio. Beso.